siguiente, en esta oportunidad vamos a presentar un libro que se llama Rompecabezas, que está bajo nuestro sello Voces Múltiples. Les agradecemos bastante su presencia. Como les estamos diciendo, la poesía son pocos, pero somos. Por eso lo importante es que lean. Y antes de eso, nosotros tenemos la tendencia de dar un aplauso al autor porque publicar un libro es algo, una hazaña, así que un aplauso para él. Antes de entrar con el conversatorio, para hablar con el libro, vamos a hacer un recital poético con dos autores que nos van a leer un poco de su producción, con Mari Fernández y con Alejandro Meneses. Cada uno va a leer un poco de ellos, de su propia producción, y bueno, vamos a escucharlos con atención. Ya, yo arranco. Bueno, qué decir de Cristian Rafael, querido amigo, que no nos conocemos tanto tiempo, ya lo vi hacer un gol en la cancha de fútbol. Justo estaba revisando en la misión de encontrar un texto tuyo para dar lectura y encontré este primer texto del poema de las catedrales y luego me di la sorpresa de otro yo que juega con muchas cosas interesantes que se puede hacer en lo visual de la poesía, y eso me parece muy interesante. Pero en la lectura de otros poemas, incluyendo uno que me recomendó acá la comadre, encontré uno que me pareció muy ajustado a mi ánimo del día. Silencio de las catedrales. Y ahora que regresé de nuevo a las catedrales, me oriné en estos mortales, porque por ti ya pasé. La mosca con su alarido empapó las calles, y si me escondo será difícil que me halles. Escupí la sucia bandera por todos tus muertos, y aquellos mesurados deseando estar tuertos. Y en este altar límpido de maldita usura, logré parir de mente sin censura. Justo conversando acá con el compadre antes, hablábamos de esto del disfrute, ¿no? de poder disfrutar de leer el texto. Ahora yo lo voy a aburrir con un poema mío que mi querido amigo pidió prácticamente exclusivamente. Este texto es un poco largo, así que perdón por lo cansino. La generación legendaria. A Roger Urbina, que nos dejó temprano y en el silencio. Nosotros somos la generación legendaria, la última de una centena de años, que vio un nuevo milenio, y aunque distraída, estuvo a la espera del siempre fin del mundo, que jugaba en tierra y mar, comiendo cancha con sal, tomando del regazo de nuestros abuelos la última herencia de la violencia, el cinturón de cuero y el jalón de mechas, los juegos en las cuadras, los gritos en los parques, las tumbadas y el sudor, reír por primeras veces, algunas por última. Somos la generación legendaria, la que después del terror gobernó unas calles manchadas de olvido y unas frentes fruncidas por la amargura, con las arrugas junto a los ojos. Esos ojos que noche a noche esperaron el último apagón, después del lonche, el pan con jamonada, la taza de leche en la cocina, los domingos de misa y canción, de cerveza y cajón, con la risa coqueta del barrio de siempre jamás. Quedan ahora las esperas vacías, las miradas lejanas, la nuca sumergiéndote en la nada, el silencio y ningún recuerdo. Eso queda de los que caminaron esperando el respiro de las luces lejanas en lugar de, calmados, no volver a caminar. Somos los últimos que corrieron, gritando nombres y creando canciones, a veces con reglas y otras solo por reír. El juego del infante, felicidad ajena, inocencia brillante, guiada por la esencia antes que por la imagen, que comiendo hormigas, cavando túneles, construyendo castillos y fingiendo reinar, vivimos las fantasías de nuestros padres y mucho más, que temblorosos experimentamos la disolución de un imperio sujetado por columnas verdes que salían de una maleta, unas cámaras más, unos años menos, cuántos años más, cuántos menos, callados, electrocutados, torturados. Somos la generación legendaria,
los hijos de María y de Elena, de Juan, de Pedro, de Rosa, de Domingo, de Lucho y de Pancho, de Quique, Renato, Romina, Mabel, Milagros, Jacinta, Marta, Lorena, José Carlos, Gianmarco, Daniel, Edwin, Lucero, Laura, los hijos de los que no tenían nombre, de los que alguien tal vez lloró, los hijos de quienes apuntaron sobre los ojos mirando al vacío para poder olvidar, los que eligieron apagar la conciencia para llevar otro pan a la casa, escandalizados por las piruetas de una cabeza disociada. Somos las células de un cuerpo acéfalo que recibe órdenes de una pelota de cuero, que se infla de basura y grasa y humo y alcohol y que ordena al cuerpo fallar el penal. Somos la generación de los cuerpos que todavía reaccionan, que todavía recuerdan el olor a césped y el orín de esquina, que recogían colillas para aprender a fumar, que salían a comprar con 2 soles y ya tenían el mundo a sus pies. Ahora no nos bastan más de 2000 y por eso, fusil en mano, sacamos el photocheck y ponemos el QR para cualquier ocasión, porque ya no vale lo que dice el mensaje, vale cuánto cuesta. Que bebimos y fuimos bebidos en las bocas de quinceañeros afanosos, las gotas del punto G, desnudos, coreando himnos de alabanzas al amor interminable y al rubor de sus mejillas. Somos la generación legendaria, la que salió de las jaulas para asfixiarse en el infierno del call center, risueños por el sueldo y con la dignidad por el suelo, deambulantes, soporosos, angustiados, sobrepasados por los créditos, creyendo que es mejor fingir un orden que resolver el desorden que llevamos dentro. Ay, Roger, tu generación te ha fallado clavando los ojos en la pantalla azul, contando los pasos en lugar de los saltos luego del grito de los 7 pecados. Tu estirpe, risueña y soñadora, se fue contigo en ese mar del silencio. En silencio nos dejaste y en silencio nos quedamos. En tu apuro, mis pasos te siguen, apurados también tras ese miércoles, como aquel 8 de mayo de 1991. Son las 10:10 y tus pasos al mar suenan feroces. Me sentencian a la ruin podredumbre de un sistema disociado que me aleja del recuerdo del regazo de mi abuela, de las tardes de regar el jardín, tomar cerveza, sentir el sol de nuevo sin miedo. Nosotros somos la generación legendaria, tal vez la última que se creyó el cuento, que todavía tenía ganas de luchar, que acostados en el vientre de nuestros hijos lloramos el futuro que no supimos dejar, abrumados por la indecisión de una vida atormentada por nuestras tantas ganas de llorar y no poder hacerlo, de querer gritar y no poder gritar, de querer morir y que no te dejen salir. Nosotros somos la generación legendaria, que nacida del miedo y cubierta por la sombra de la muerte, supo vivir en la calle, abrirse paso entre la basura, reír de tarde, sangrar en otoño, enamorarse en verano y morir en el invierno de nuestra senil juventud que, pariendo cristales, extirpa la placenta horrorosa del macilento cadáver de nuestro futuro perdido. Muchas gracias. Quiero tomar por esta rama del libro una pieza, bueno, el libro tiene como título Rompecabezas. Quiero tomar una pieza que habla justamente del amor y quiero empezar, sin decir mucho, recitando el poema que se titula No podría dejar de ocultar en tus madrugadas los glaciares que apretabas en tus muslos de deliciosa porcelana. No podría dejar de mirarte como una luz feroz cuando la carne se pudre entre los almanaques de tu ventana vacía y marchita. No podría dejar de tener el cabello largo para que lo jales, porque te imaginas a este león penetrarte con todas sus espinas y sus poemas. No podría dejar de verte morir para que resucites una y mil veces. Cuando mi capitulación me la pase por los huevos y el orgullo se empape de los fluidos más calientes de nuestro libro. No podría dejar de aniquilar todo para mañana porque lo deseo. Una vez más, pero luego me vuelvo a este ser
observar constantemente. No podría dejar de ser, no podría dejarlo, no podría. Este poema me caló mucho en los huesos, de verdad, porque también quería llevarme lo que quería recitar para este lado, porque sé que en los rompecabezas a veces el amor es una pieza muy esencial, una pieza que de verdad no podemos dejar de ser. Este poema que yo escribí no tiene título, realmente no tengo nada publicado, pero si algún día lo tuviera, estoy acopilando todo en una sección que se llama concretamente Distracción. Y bueno, les voy a leer unos fragmentos que escribí justamente pensando en este poema. Les voy a leer el fragmento 2, 3 y 4, que hacen un mismo poema. Yo, la que te quiere, te doy un número ilógico de besos abstractos, de unos días, tendida al filo del deseo, justo donde más te gustan. Sí, tácitamente sí. Tienes una memoria tan exquisita que ahora nadas entre mis hormonas, entre mi seguridad escéptica. El ritmo de tu cora se recarga en todos los rincones curiosos. Hombre, hay ilusión. No puedo esperar a que me revistas de nube pacífica, a que se me recargue detrás del pecho una ola dulce de agua, sabor ternura, sabor invasión, sabor que riega, que revienta dentro de esta patria tácitamente asustada. 3. La noche es joven. Una llamadita tuya podría salvarme de toda esta caída. No me resiento. Estoy ciega de amor. ¿O cómo es que funciona esta enfermedad como la que dicen que somos? Estoy haciendo efecto reposo. 4 espadas, 4 de oros. Yo he soñado este suceso hace días. Los ecos de las catacumbas pensionistas se han doblado en pañuelo horizonte, apuntando a reflejarse uno envuelto por tus manos. Dialogamos acerca de ti. El cometa salvaje del alma transpira salvaje. Te conoce más en el caos, en la circunferencia de los números, algo rotos, transpasables a la izquierda, valiendo ser, algo rotos, todavía empáticos, de carne, sin movimientos multidireccionales, todavía empáticos, todos te conocen. Me aferro a ti. ¿Cómo no ofrendarte toda mi conciencia? 4. Te maldigo y quiero que esa maldición se me devuelva el doble por maldecirte. ¿Cuánto amor cabe en Dios? Me quedo a mitad de la pregunta. No quiero cortarte, no quiero que cortes la llamada, quiero quedarme en silencio, que pasen las horas, que nuestras estupideces se saluden, hablen, se aburran y se vayan. Es la última noche que nos perdemos y no quiero estar viva. Miro a la luna como último acto de amor en las pelis tristes. Mami, ¿cuánto amor cabe en mi vida si mi vida entera cabe en amor? Perdón por mi castigo. No, estaba acá, para que sea, para que me había pedido. Bueno, yo podría leer un texto más que he estado dándole circulación en estos días. Si es que me lo permiten. ¿Está bien?
Bueno, es un texto que más que nada, si digo caballo, con sus letras forzadas, entre mi lengua, labio y paladar, tus 2 estrellas correrán las hojas de algún lugar, valles subrayados de conceptos resaltados. Pero si vivo caballo, y tú, además, vives caballo, gozarás de la fuerza del animal, su imponente nobleza, sus 4 patas gruesas de roble avivado, sus muslos violentos de curvas sin él. Si vivo caballo, si vives caballo, las letras, las palabras, el lenguaje, sobran cuando corre el viento acariciando tus sienes, sobran cuando escuchas los cascos quebrando las sedes, sobran porque no significa nada el caballo sin vivir el caballo. Si la poesía es el caballo, si digo amor. Gracias. Ahora para continuar quiero tomar por otra rama que tiene este poemario de Rompecabezas, que abarca muchos temas y también un tema que abarca justamente ese país donde vivimos, ¿no? Y bueno, quería llevar justamente este poema del otoño. Bueno, del otoño. Y cuando me miro a mí mismo, hay un poema. Soy el rey de la canción inmediata, un pedazo de carbón que escupe después de la felación, un trazo errado en las fusiones. Página oscura, llévame contigo en la plegaria donde nadie lo sabe, sin amores, sin rencores, y lo errático y malandante. ¿Quién te conoce? Y cuando en mi extinguido anhelo los fósiles de recuerdos ultrajen mis palabras necias y el credo relamido de tantas madrugadas. No tengas culpa, no tengas orgullo, bello vestigio del indómito ser, columnas puntiagudas que atraviesan tu asombro y mi engaño. Déjame aquí. Quería hacer alusión, es un poema que escribí también haciendo alusión al entorno social, que se titula Búsqueda, que realmente no ha visto la luz en ningún recital, pero está ahí dentro de nosotros. Búsqueda. Sentimos ser espécimen, hereditario, encabronadísimo, un espécimen, ratas de laboratorio, ratas inútiles de 2 patas, ratas marginadas de la democracia, del derecho, de este perfecto espécimen acalambrado, confuso. No hay nada en esta patria que yo pueda entender. No hay necesidad de censurarlo todo en Lima. Tus plazas principales están enojadas, dándose un shot de ira, últimamente, semanalmente, aquí es un tsunami energético de despojo autoritario. ¿Cómo extraño el solcito de Huánuco, no ver las noticias, subir a la punta de un cerro, buscando desesperadamente algún chamán que pueda luchar contra este cuerpo hecho de vino tinto, que pueda cruzar cables con la Pachamama, que ha observado los descalabrados que hemos llegado a la orilla de tus lagunas espirituales, ojos cósmicos de las colinas, donde se llega más rápido si los pies te corren, son infantiles, de ropa ligera, con ponchos coloridos, sin fake news, sin voces color rojo, colorida. Estamos al tiempo, pero tan fríos, hereditarios, sentimentales. Qué ingratos hemos sido todos con esta entidad.
conversar con Walter. Walter va a conversarnos un poquito sobre el libro y vamos a ir cada uno dando su opinión. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es un placer poder comentar este nuevo poemario de Cristian. Digamos, en esta faceta de un cambio poético en cuanto al estilo que viene preparando ya hace un buen tiempo. Hace unos meses atrás se me propuso poder leer su poemario en digital, rompecabezas, y la verdad me quedé impresionado por el cambio porque yo la primera vez fue con herramienta, con la cual hice también un prólogo en su momento antes del 2020, ¿no? Y vi un cambio tremendo y de verdad algo muy novedoso, el estilo de verso que presentó y la preocupación de esos juegos en todos los asuntos versos de estos poemas que utilizan siempre para este poemario. Y la verdad, tras una releída del poemario me animé a poder hacer este prólogo que digamos es un poco extenso, pero lo voy a leer para justo ustedes, para que también las partes se ayuden a poder releer y diferenciar en lo que era el Cristian, ¿no?, de ese entonces, en 2019, al Cristian de 2016. No solamente es un cambio en estilo poético, sino también de performance. Y bueno, también por ahí cierta polémica, pero es parte de ese puede ver. Por algo también hemos visto la película. Bueno, desde el primer verso, Rompecabezas nos introduce un territorio donde cada palabra puede ocupar más de un lugar a la vez, donde hay secretos, sino más bien conciencias que nos atrevemos a reconocer como propias todo su tiempo. Ya desde el título se anuncia un juego, un rompecabezas que no se resuelve con lógica lineal. Lo que nos exige es componer sus partes, visualizar e imaginar las posiciones posiblemente correctas, rehaciendo los espacios de encaje, ensayo error, aceptando que muchas de las piezas siempre parecerán fuera de lugar al principio hasta que el conjunto se revele por completo. Cristian Rafael sorprende por su capacidad de habitar varios registros a la vez. Se apoya en el lenguaje de la simplicidad cuidadosa, casi quirúrgica, mía. No una de las metáforas rebuscadas, interpretadores, pretenciosas, sino imágenes que se sostienen por su reconocimiento emocional. En ninguna circunstancia los mismos abrumados por la ilusión del poeta, sino interpelados por su cercanía. Ese es el verdadero riesgo del libro. No se trata de un poemario que se lee de lejos, sino que casi nos susurra la oreja, que se aproximan en su edificación a la nota personal, al diario abandonado. Aquí los poemas se amplían, se dilatan, se transforman en pequeños homenajes y conversaciones contemporáneas. La voz lírica se muestra lo privado y lo público, lo íntimo, lo primitivo en ese vaivén, como si yo no pudiera existir sin nosotros. A veces la voz orienta al cuerpo, al tacto de la piel, al peso de un silencio compartido en otros momentos, arroja pecho abierto hacia las palcos de la ciudad, a sus calles sucias, a su monitor anónima, a ese nosotros que también habita el yo. En la arquitectura del interior del libro se suceden múltiples rompecabezas, los deseos de y la pérdida, donde la memoria que se arma y desarma, donde la protesta social que se transforma en el libro de reclamo, haciendo ecos de quienes nunca aparecen en el plano central de la imagen, sino en los bordes de las periferias. La estructura, aunque no siempre evidente, está pensada como un recorrido. No nos encontramos frente a un cúmulo de textos en apariencia aislados, sino frente a un camino que se puede seguir a distintas direcciones. Una dirección inconsciente a la realidad potencial. Algunos poemas funcionan como puntos ligados de clausura que nunca son definitivas. Esa tensión configura el ritmo del poemario, a veces que se entiende como afina la respiración, otros aceleran el paso, se precipitan, se desborda, el tono se vuelve más grave, incluso disparado, como si el bate se enfrentara a una herida que no logra cicatrizar del todo. El verso que a uno nos parece un cierre, mañana puede ser un umbral, una imagen que hoy percibimos como triste, puede ser después una resistencia. Sin embargo, rompecabezas no se reduce a un suerte catálogo de estampas anecdóticas. Aquí hay una conciencia aguda del lenguaje y la voz como palabra herramienta y como obstáculo, en más de un poema en el que se puede observar cómo se construye el sentido, como una frase que se puede deshacer en un mundo entero o sostenerlo con un instante más que al final va a quebrarse, sí o sí. El verso se vuelve reflexivo sin resolución provocativa, habla a sí mismo del mundo en paralelo, sin observa ninguna de las dos tareas, de ironía se cuela suave o grotesca, según el caso, como un gesto de supervivencia. Finalmente, Rompecabezas
Cristian Rafael no ofrece un mapa acabado, funciona una serie de puntos de partida. No pretende ordenar el mundo para nosotros de ninguna manera. Nos ofrece una mirada fragmentada, cambiante, dicha de ausencias que brillan tanto como las presencias. Cada vez sabemos su interpretación de mirar, a rememorar, a preguntar. Si nos acercamos a este poemario no quedamos quietos, no vemos entre las palabras, volvemos sobre sus pasos y encontramos conciencias imborrables. Al final, el hito del poemario se revela como una especie de progreso. Todos nos invitamos a contemplar y rompecabezas juntos. Somos quizás la pieza más importante. Gracias, Walter. Vamos a continuar. Yo le voy a dar mis apreciaciones como editor. Para empezar, soy Eddie Gómez. Como les comentaba, yo dirijo la editorial Línea Independiente, que tiene varios sellos, entre ellos este que es Voces Múltiples. Y bueno, muchos otros que también se llaman Luminari, que justamente hemos lanzado también aquí, que es para, por ejemplo, crecimiento personal y otras cosas, porque hay que diversificar un poco el tema, ¿no? Entonces, en esta ocasión, la presentación de Rompecabezas me parece bien interesante en el sentido de que creo que ustedes conocen a Cristian, ¿no? Tal vez lo conoce más que yo he sido conocido a través del libro, por ahí lo había visto también, que nos hemos cruzado seguramente en algún momento. Pero cuando él trajo el libro, él ya lo trajo prácticamente hecho, ¿no? Es una cosa atípica dentro del sistema, porque normalmente el autor requiere esa mano que no conoce, ¿no? Esa parte que no sabe, ¿no? Diagramar, diseñar, etc. Pero Cristian viene con una propuesta, ¿no? Entonces, es interesante porque normalmente los autores no llegan de ese modo. Y desde ahí parte una cosa que yo sabía identificar en estos casi 8 años de edición, ¿no? Que yo también he aprendido en el camino, a ver cada uno, porque yo siempre, quiera o no, a veces me contacto, no me contacto, escucho, estoy escuchando cómo están leyendo cada uno, y digo, oye, tengo ideas ya más o menos de cómo van a pasar las cosas, ¿no? Entonces, cuando él trajo el libro, pude identificar de hachazo que él no solamente es poeta, hay que diferenciar eso, porque hay escritores que solamente se rigen por un solo campo, ¿no? Pueden ser poetas, pueden ser narradores y solamente es ahí. Pero en el caso de Cristian es artista, y ese es otro tipo de edición. Y eso me he dado cuenta conforme van llegando los libros, ¿no? No es el único libro de este estilo, porque se convierte en un libro objeto, ¿no? En el sentido de que no es un libro convencional, sino que él ha tenido un concepto con respecto a lo que quiere mostrar. Desde el comienzo, desde el blanco y negro, por ejemplo, y desde los espacios en blanco, los espacios en negro que existen dentro del propio libro. Y no solamente eso, la contratapa, la tapa, porque estamos en un momento donde ustedes se dan cuenta, y estamos dentro de una librería, es importante, muy importante la portada, ¿no es cierto? Porque entras en una competencia, y esa es la realidad. Y nosotros, bueno, yo en particular como editor, tengo que fijarme en eso. Pero cuando llega un escritor que es artista, no se le puede condicionar ciertas cosas, porque ellos ya están rompiendo un tipo de esquema que ya existía, y a él, por ejemplo, no le interesa competir en ese modo. Todos estamos en competencia, eso es lo normal. En el fondo, cada uno quiere ser el mejor en su área. Eso es lo normal. Simplemente que no lo van a decir, simplemente otros no. Yo creo que él no está pensando en la competencia, sino está pensando en qué es lo que va a venir después de este libro, qué es lo que ha hecho antes, como estaba comentando Walter, si yo no leí el primer libro, pero hay un cambio seguramente, ¿no? Hay un cambio, ¿no? No solamente con respecto al contexto del libro, sino a la gráfica del libro y a lo que él quería dar el sentido de todo esto. Para comenzar rompecabezas, obviamente, como ya lo ha dicho Walter, hay piezas que se componen, y ahí me gusta en lo contemporáneo poder leer un libro que se puede, digamos, tomar de cualquier lado. Eso para mí es algo muy interesante, ¿no? Porque pasa un poco, yo soy cuentista, pasa un poco como los cuentos, lo puedo agarrar en cualquier lado y normal puedo leerlo. Y es muy interesante porque vivimos en una era muy estresada, donde la gente tiene full atención a las computadoras, full atención al celular, y entonces no tiene mucho tiempo. Entonces, creo que es importante la propuesta de él con respecto a todo, ¿no? No solamente eso, no es una, como digo, es un artista, ¿no? Ver el libro por dentro, desde acá, pues, de la entrada de la hoja, ¿no? Hacer su composición en el collage, este tipo de símbolos, que en realidad yo siento que son ventanas, a veces son puertas, a veces son bloques, como si te estuviera diciendo que acá cierra algo y acá empieza otra cosa, ¿no? Por ejemplo. Incluso en la parte de atrás, que debe ser como los créditos de una película, de un disco, etc., ¿no? Esos espacios en blanco también, que quizás uno también se puede ver reflejado. El hecho incluso tampoco no de poner su apellido, sino de poner Cristian Rafael, pero un poco bajo tampoco.
Es extraño porque es como es una contradicción. Quieres mostrarte pero no quieres mostrarte a la vez, ¿no? Es un poco raro en ese sentido. Pero yo creo que la propuesta de él es interesante, no solamente la cuestión del objeto como tal, sino del contenido, la poesía que tiene él. Es muy transgresor. Para comenzar, yo te agradezco la confianza que hayas venido acá porque justo cuando la revisamos con mi compañera, ella me decía, es como una poesía plástica, ¿no? Y yo digo, sí, tiene algo diferente, hay algo que está armando ahí, que se va notando poco a poco, y siempre que yo leo un libro así, o veo, edito, saco, digo, ¿qué más va a venir después? Porque ahí viene el reto, ¿no? Tal vez es, ok, hice esto, puse toda mi creatividad ahí, pero ¿qué viene después de eso? ¿No? Entonces, el contenido también es transgresor. Yo creo que él no tiene un ánimo de ser polémico en sí, pero yo creo que hay una cuestión dentro de él que no la puede, digamos, una cuestión media salvaje tal vez, no, que no la puede detener, no la puede parar, no la puede frenar, que seguramente le ha conversado con esa parte y al final no puede dominarla, ¿no? Porque realmente pues uno como escritor también quiere irse del agua, esos que se quieren guardar, etc. Y la poesía de él es bastante transgresora, ¿no? O sea, está bastante hablando mucho de la sociedad, hay mucha crítica por la televisión, con las cuestiones contemporáneas, y entonces en realidad se propone como un reto y también como un reflejo a nosotros mismos, y creo que eso es lo que también encaja un poquito con los espacios en blanco, ¿no? En nosotros llenarlos también esos espacios y poder verlos ahí, ¿no? Entonces, hay una cuestión que me llama mucho la atención a mí como cuentista, ¿no? Que se lo comenté, que es que al final también hay una especie de relato. Y hay un relato escatológico, ¿no? Está muy basado en la mierda, ¿no? Estamos acá en confianza, no tengo por qué cambiar las palabras. Pero se relaciona también con la política, tal cual estamos viviendo en la época, pero no es una época que viene de ahorita y es una cuestión que se arrastrar y se va a seguir arrastrando. Entonces, yo creo que él tiene mucha crítica en esa parte porque cuando uno escribe de ese modo, si bien es cierto no se le propone pacíficamente cambiar algo, quiere decir algo, ¿no? Quiere ser como un jalón de temas, ¿no? Quiere decir, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que tú estás haciendo, pero mira, también se puede hacer así, ¿no? No como una propuesta educativa, porque no tiene esa parte, no tiene por qué ser didáctico. Ningún escritor tiene que ser didáctico, porque si no sería aburridísimo, bueno, para decirles en serio. Pero tiene una propuesta transgresora. Hay una cuestión de no freno a lo que va a decir, y yo veo que, no sé cómo va a ser más adelante, porque yo creo que en un momento quizás también hasta lo censuren, porque realmente con lo que uno lee dentro del libro, si bien es cierto hay una transición, yo estoy seguro que él va a pasar al otro nivel en el siguiente libro. ¿Por qué? ¿Por qué digo eso? Se supondría que, bueno, todos tenemos que pasar al siguiente nivel, pero a veces no pasa así. A veces tú no llega un llano y simplemente sigue ese parámetro. Pero yo creo que en el caso de él no. Si ya nos estaba comentando Walter, por ejemplo, del cambio de lo que hay en el libro, no lo he podido leer, pero bueno, entiendo que también debe haber un cambio. Existe esta propuesta de ir un poquito más, ¿no? Más allá, que no es una cuestión común en Australia, porque a veces se escribe mucha poesía, pero no es tan contestataria, ¿no? Es como que, sí, ok, escribo de la intimidad, pero ahí nomás me quedo, ¿no? En cambio la de él, la poesía sale, ¿no? Sale a las calles, sale a la gente, la expone como si un demonio, pues, no sé, imagino algo medio manga, ¿no? Que le sale del pecho, ¿no? Entonces, yo creo que es una propuesta bastante interesante. También que es, de cierto modo, corta, y eso también me gusta, porque vuelvo a repetir, es una época que es muy ágil, es un libro que se lee bastante rápido, ¿no? En las cuestiones, digamos, técnicas de la lectura, y que se puede sacar varias cosas, ¿no? Yo la verdad te felicito porque este libro es bastante interesante, te agradezco también la confianza, él ha hecho el trabajo de toda la edición, bueno, en el sentido de la narración, porque él ya viene con el concepto, como le digo, no es normal, pero claro, también hay una cuestión de edición dentro de los textos que hemos podido trabajar juntos, y así a través de esos textos se puede conocerlo, ¿no? Y es bacán que, por ejemplo, un artista tengo esa disposición, porque el tiempo que yo vengo trabajando también, a veces la gente se cierra, es mi obra, no quiero que la toque, no quiero que la, no, ya es así como va. Y ahora dejo que él te haya tenido esa apertura, porque la idea de un editor no es manipular tu texto como tal y decir, oye, yo lo he hecho. No es eso, no se trata de eso. Se trata de corregir ciertas formas, y cuando yo tengo que hablar de un editor, hago el parangón con las cuestiones de la selección. Vamos a ver una selección, hay un DT. Y están los jugadores, están los que también los entrenan, los que ven la nutrición, etc. Cada uno contribuye para que ese autor o ese futbolista se potencie totalmente, ¿no? Porque ese futbolista no puede hacerlo todo. Entonces la idea es que se aprovechen los profesionales o que personas que tengan más experiencia para que lo hagan.
Entonces en ese caso yo te agradezco la confianza, es bonito que vengan a verlo. A mí la verdad que, yo te voy a ser sincero, por ejemplo, cuando yo presenté mi libro, en Barranco, hubo 2 personas nada más. Porque yo no le pasé la voz a nadie, fue todo un tema, salí, jalé gente y me entraron como 10, pero sí me dispersos. Pero sabes que lo importante de todo eso, que te lean y que te lean con conciencia, porque no importa la masa puede comprar, y justamente creo que esa es su crítica, pero lo importante es que no importa si es minoría, sino que lo vean efectivamente y sepan lo que se está produciendo. Porque realmente la competencia afuera, como está viendo ahorita, es grande. Pero te aplaudo el libro, espero que el siguiente sea mucho más allá, porque yo creo que tú tienes una autoexigencia y eso se nota de todas maneras. Se nota lo que hemos estado editando, se nota que hay autoexigencia. Y nada, te agradezco el darme el espacio también para conversar. Bueno, primero agradecer a Yadir por hacer lo posible. Sí, en verdad, recién lo conozco, de hecho lo conozco mediante Emilio Paz, porque hubo un tiempo en el cual estuve retirado y dije, no, o sea, yo estaba decepcionado de editoriales, ¿no? Por eso me tomé una pausa de 4 años. Y bueno, en esos 4 años sucedieron un montón de cosas. También hice una reflexión propia hacia mí mismo. Y bueno, dije, ya, pues no creo que ya hasta aquí acabó la diversión y me vino más paro. Hasta que, bueno, poco a poco me fui reinsertando a la poesía, ¿no? Bueno, mejor dicho, también a los ambientes, ¿no? O sea, con la gente, a conocer gente nueva. Entonces, ya desde 2024 como que estaba ahí poco a poco regresando y específicamente ya más así el año pasado, 2025, por el mes de octubre, no, por el mes de agosto volví a hacer un recital itinerante por Barranco. Ahí me volví a reencontrar con Santiago Mis, que justo está aquí. Vamos para ver que justo ha venido por bueno, nos hemos encontrado con más amigos como Destino Cañón, como Giuseppe. Entonces fue recontra chévere, ¿no? Y ya, pues ahí es donde ya con Destino Cañón, que es el primer poeta con el que me crucé en mi vida, porque yo no conocía a ningún poeta, no conocía a nadie por allá por el 2017. Incluso había una placa por Facebook que se había agregado, pero era poeta, y entonces dije, ay, ya qué chévere, ¿no? Justo había organizado un recital de slam, ¿no? por la plaza, por el lugar Chabuca, que está por Puente Trujillo, por ahí. Y cuando yo llego, había un pata, pues no, gritando, así, gritando, ¿no? Y entonces ese pata justo era Destino Cañón. Entonces terminó el concurso, todo, yo me chupé, me olvidé de mi poema que iba a estar de memoria, improvisé mal, y bueno, cuando ya terminó, bueno, creo que no sé quién ganó, pero al final me acerqué al pata que estaba ahí, ¿no? Que era Destino Cañón, hablamos y nos hemos tirado 1 hora hablando. Yo estaba chiquillo, pues era un viejito. ¿Cuántos tenía? 21 años, creo, pues, por esa época, 22, por ahí. Y ya, pues hemos hablado un montón, todo, y bueno, entonces él me invitó a su colectivo que es Agujero Negro. Ya, bueno, entonces ese colectivo ya tuvo su tiempo de pausa y el año pasado regresó. Y cuando regresó, estaba moviendo por Instagram, ¿no? Y ya de ahí hemos movido bastante hasta que, bueno, pues ahí, mediante Carlos, mediante la convocatoria, mediante Casas Tate, ahí vinieron chicos gente nueva, o sea, que no había conocido antes del 2022. Y bueno, ellos son justo lo que han leído hoy día, ¿no? Que Alejandro Meneses y María Fernández, ¿no? Los cuales les agradezco muchísimo por aceptar leer, por aceptar venir, incluso por traer también a sus amigos que me dieron súper bien, porque justo fue su cumpleaños de María y me quedaron súper bien sus amigos. Así que les agradezco venir, más que nada. También a Juancito, que lo conozco de la época también con las poetas del grupo de Neón, el compadre Ronti. Así que, bueno, y Waltercito, escucha que ya, pues, con Waltercito ya bastante tiempo, pues, de la época de Terravienta también, él me conoce desde el segundo poema que publiqué, y bueno, él por eso ha dicho todo eso, ¿no? Porque ya me conoce de cuando estaba en esa época hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, sí, se nota un cambio porque así es la naturaleza, ¿no? Hay personas que, o sea, de repente están en un molde, pero a veces la misma vida te obliga a romper ese molde. Y somos seres así, ¿no? Que estamos cambiando constantemente. De
De repente, ahorita estoy así, de repente en algún tiempo puedo estar de otra manera. Es así, la vida es así como cambia, es un río, así, ¿no? Abre otro camino, así, ¿no? Nunca te vas a una sola dirección, es fluvial la cosa. Y bueno, entonces ahora con Rompecabezas, y luego ese título de acá vino por aquí, vino en el 2023, ni siquiera había escrito ni un punto, nada de ese libro. Yo dije, voy a publicar un libro que se llama Rompecabezas, porque de repente lo próximo que quiero hacer van a ser cosas que nunca dije. Quiero hacer cosas que nunca me atreví a hacer en mi vida, cosas que nunca me atreví a hacerlas. Y bueno, no tenía contenido, hasta que por fin, bueno, escribí unas cuantas cosas, pero se me borraron en mi celular. Lo tuve que actualizar, formatear, y pum, todo se me borró. Y tuve que volver a escribir. Y esto que he vuelto a escribir son cosas que me han pasado durante estos últimos 2, 3 años, ¿no? Y son cosas muy fuertes que me han sucedido, ¿no? O sea, ya sea del tema político incluso, porque hay gente que dice, no, esto con este dan asco, este presidente da asco. Entonces, quise representar mi propia versión del asco, ¿no? ¿Qué mejor manera de expresar tu asco que diciendo algo asqueroso, ¿no? Entonces, en ese caso, yo lo quise reflejar de esa manera, ¿no? Por eso que hay un poema muy terrible que se llama Belleza Ocular, que lo estrené en casa de Mediati, me funaron, en Astarte también unos cuantos poetas también me funaron, igual tenemos que tener unas palabras que dijeron que estaba peregrino, ¿sí? La autoridad mejor estar de todos los días. Entonces, pero también hay poemas muy, muy maravillosos, el cual yo me abrí profundamente. Y creo que como todos, o sea, todos los poetas, o todos los artistas, escritores, escultores, todos, absolutamente todos, cuando abrimos algo que está muy dentro y que de repente no lo decimos, o sale de repente un volcán que te incendia, que te abraza, que te arrasa con todo y te deja hecho a cenizas, o también como un bello sol, ¿no? Así, ¿no? Que pum, sale por tu ventana y dices, inspira, ¿no? Entonces, este poema es un claroscuro, ¿no? Tiene cosas bonitas, tiene cosas que dices, pucha, ya, o sea, si me siento impotente por algo que pasa, esto me va a identificar. Y bueno, eso es lo que busca. Eso es lo que busca este libro. Busca liberarse, en realidad. Es una liberación total. Si estás oprimido por tu vida diaria, por tu trabajo diario, por tu existencia, yo les aseguro que me va a ayudar un montón, humildemente hablando, porque yo tampoco soy quien para decir las cosas, pero al menos aquí de repente pueden encontrar algo, ¿no? Pueden encontrar, es un punto de partida, ya de ahí cada uno puede discernir, pero de por sí me ha librado bastante de hacer esto, a diferencia de otras publicaciones. Y qué bueno que haya sido justo con Yadir, porque hemos hecho un muy buen trabajo, eso sí tengo que reconocerlo, desde la parte desde el primer hola hasta el momento de ahora, ¿no? Que hemos constantemente en comunicación, la gestión, todo, o sea, todo ha sido a uno y bueno, yo creo que se van a venir cosas muy grandes para el libre independiente, ¿no? Se vienen muy grandes, ¿no? Y bueno, y queda mucho para hacer. Este es el inicio, queda mucho camino, quedan más presentaciones, quedan más recitales, quedan más encuentros con amigos, más gente de conocer. Así que nada, salud por esto, gracias a todos por venir, también sobre todo a mi mamá, que ha venido, está junto con mi hermana ahí. Ya te digo, ya me dice, ¿no? ¿Has hecho un poema para mí? Yo digo, sí, he hecho un poema. Justo. Hay un poema que no me hace falta leerlo porque yo de memoria, pero no voy a tratar de adentrar un poco. Ya, este es un poema basado en cosas que me identifican mucho con Yamaha. Nos han sucedido cosas buenas, así también como cosas malas. Entonces yo he rescatado de lo malo lo bueno, ¿no? De lo que nos ha pasado. Bueno, esto se llama Lucía. ¿Por qué? Porque Yamaha se quería llamar Lucía. Hace tiempo me dijo que se quería llamar Lucía. No te llamabas Lucía, pero querías ese nombre.
querías otros hermanos, querías otro padre, querías otros amores verdaderos, querías otra infancia, otra adolescencia, otra juventud. Y yo también quería otro padre, quería otra infancia, otra adolescencia, otra juventud, también quería otros amores verdaderos, también quería otro padre. Quería cambiarlo todo menos esa luz que eres tú. Gracias. Con eso ya termina mi humilde presentación y bueno, ahora vamos a pasar el brindis para celebrar. Antes de terminar, Sí. normalmente de repente ustedes quieren preguntarle algo. Ah, sí, eso es importante. Aprovechen o un comentario que quieran dar. Vuelvo a repetir por si acaso, que siempre lo repito en todos los lugares. No estamos en colegio, por favor, No estamos en universidad, por favor. No. Pero Sí, bueno, voy a no, arrancar no. ya porque si me toca romper el bien. Así es. Sí, normal. Yo creo que todo escritor dentro de su libro siempre tiene una parte favorita. Una parte favorita y una parte donde le tiene bronca también, de cierto modo. Que tú dices, tiene que ir de todas maneras porque tiene que ir en parte de la obra, pero con él no, como que no es tanto mi fuerte, digamos. ¿Cuál es la que más te gusta y cuál es la que tú dañas, digamos? ¿De cuál? ¿Del poemario? Este poemario. De verdad, me gusta todo en realidad, pero tal vez, o sea, la parte, tal vez, no sé, controversial o claroscura sería belleza ocular, ¿no? Pero no me arrepiento después de todo, ¿no? Es como que te da algo de rabia, lo gritas, le insultas, en el momento dices, no, pucha, no, ¿por qué dije esto? ¿No? Pero después dices, no, de repente fue bueno, porque lo liberé, ¿no? Lo dije. Y tal vez el poema que de repente más me encanta, son varios en realidad, ¿no? Pero de hecho, la mosca escondida tal vez sea una de ellas, a pesar de que la mosca escondida es el concepto del poemario, eso sí también me olvidé mencionar. Porque tal como mencionó Yadir, este es un libro como que se esconde, se muestra. Es eso, o sea, es la mosca escondida en realidad. El alter ego de aquí es la mosca escondida, es la mosca que incomoda, que jode, pero que cuando ya estás a punto de chaparlo se desaparece, ¿no? Y en realidad ese fue mi transcurrir, ¿no? Durante ese tiempo, ¿no? Era una mosca escondida que se mostraba, luego me escondía, me iba, venía, así, ¿no? Y todos somos así, ¿no? A veces nos mostramos, desaparecemos, somos así seres que aparecemos, desaparecemos constantemente. Y eso creo que nadie lo va a negar. Entonces, este es el concepto del libro. Yo tengo una duda, porque creo que esto pasa cuando ya uno cierra el libro y toca imprimir. Ya después de impreso no hay vuelta atrás. Este texto, el papelito, y si las palabras llegasen después, escribirás sobre este pedazo la historia sobre la vida. ¿Qué pasa cuando las palabras llegan después? Cuando ya estás y ya, ¿qué haces? O bueno, en tu caso, porque me imagino que todos tenemos distintas formas de abordar, pero en tu caso. Sí, bueno, eso más que nada es un ejercicio para el lector, ¿no? Es para que el lector se pueda explayar, para que en el momento que le toque decir algo, lo diga, ¿no? Por eso que este libro no se trata no tanto de mí, ¿no? Sino es más que nada para yo darle ese bocado al lector y luego decirle al lector, ¿no? Ya mira, ahora te toca a ti, ¿no? Te toca a ti decir algo, ¿no? Con respecto a lo que tú quieras, ¿no? Tanto de mí o de lo que tú quieras expresar, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio que plantea el papelito, ¿no? Gracias. ¿Hay más? Yo quería preguntar, nada más, humildemente, si yo he leído algunos poemas de amor bueno, para mí, los he interpretado como amor. Quería preguntar si hay solamente una musa o hay más. No, de verdad, han habido varios en realidad. Son varias dentro de uno. Claro, o sea, creo que son distintas en cada escenario. O sea, es como que es un escenario, claro, distinto. No es como una sola. Ya, interesante, ya es eso, ¿no? Claro. No recuerdo si en sí, porque por ejemplo, mira, también en Sonco también igual, ¿no? En Sonco también eran poemas de amor,
pero no era porque yo le esté dedicando, sino que eso fuera más que nada para la gente, ¿no? Porque si ya sabes que quiero ser más comercial, quiero que que X le dedica a Y, ¿no? Y cosas así. Claro. En cambio acá es más que nada eso, ¿no? Es eso, simplemente cada cosa en su momento, ¿no? Persona X tal, persona Y tal. Así. Son distintos, no, claro, no te caen. Sí, son distintos pasos. Claro, era peor. Sí. Han pasado 4 años también. Sí, Claro, pasó 3 años todavía ya. Va a quedar grabado. Sí, mi hermano está grabando. ¿Alguien más? ¿De repente? De hecho, yo leí en los FP del enterramiento, porque lo encontré en una librería en Barranco. De ahí te escribí y empezamos a hacer un rato. Pero hay una diferencia grande y yo creo que está entre Sonco y Tierra, ¿no? Acá, si bien nos vamos a encontrar con otra versión tuya, imagino que Sonco y Tierra son diferentes versiones de Rafael, acá nos vamos a encontrar con otra versión tuya. ¿Tú crees que hay una madurez como tal en esta última, en esta última entrega? ¿O crees que hay una madurez en cada Rafael, en cada libro? Yo creo que es una liberación, más que, ¿no? Tal vez había evolucionado en el tema de saber decir las cosas, ¿no? Porque antes era muy ambiguo, ¿no? Por ejemplo, los que me conocen de antes, tanto Juan Zavala, ¿no? Tanto como tú, como Walter, sí les consta, ¿no? Que cuando escribían Terrarienta eran cosas muy plásticas también, pero eran muy vanguardistas, cosas muy etéreas. En cambio acá asumí mi papel como tal. Dije, soy un hombre de época, apenas un pequeño gramo en todo el universo, una pequeña granito de arena, pero somos eso, no somos seres que estamos ahí, ¿no? Entonces mi rol en el mundo es expresar mi contexto histórico, mi contexto situacional, que me pasa a todo el mundo, ¿no? De repente a alguien le pasa algo y le cuesta decirlo, ¿no? Entonces, ese es el reflejo, ¿no? El reflejo de lo que me rodea alrededor, es el reflejo de todo transcurrido, ¿no? El reflejo de todo eso, ¿no? Y de repente en alguna parte puede sonar un poco lúdico, porque también hay algunos microcuentos, porque no nota poesía, ¿no? Por eso que yo a este libro no le llamé tanto poemario, ¿no? Más que nada le llamé libro, ¿no? Porque es un híbrido, ¿no? Un híbrido entre poesía, entre microcuentos. Incluso no sé si me podrían permitir leer un pequeño microcuento que... No, voy a entretenernos un poco, ¿ya? Para que tampoco no todo sea poesía, ¿no? Digo, hay un cuento que... me acuerdo que hace como... ¿Cuánto? ¿Estamos en 2016? Ya. Hace 21 años había así en los colegios, ¿no? Hay un concurso así de poesía, de obras, ¿no? De cuentitos así, que todos los niños hacían, ¿no? Yo hice, por ejemplo, el viejo Tucán, ¿no? Que ya después lo volví a publicar, microcuentos así, una página. Pero había uno que me pareció muy entretenido, de un chibolo de otro salón, que está en el mismo grado, estábamos en quinto de primaria. Y esto se llama El niño dragadicto, o sea, pero no lo pusieron drogadicto, sino dragadicto. O sea, así lo puse en inglés, creo que para evitar la funa, pero... Entonces, bueno, había una vez un niño que se llamaba Heider y fumaba troncho. Sus padres no sabían que cuando iba al colegio se dormía en las clases y que esperaba la hora de salida para comprar más droga. Al día siguiente, como sus viejos no le dieron plata, vendió sus zapatillas vampiradas en años 90 para comprar mucha más droga con su amigo Pepe. Él a su propia casa a drogarse hasta la mañana del día siguiente. Hasta que un día en el colegio se me echó con el gordito Mamani y perdió la pelea. Así que tras lo sucedido fue llorarle a Pepe tras el galletazo que le había propinado. Después de unos días, este par de pequeños fumachús llamaron a su manchita y fueron a la jato de Mamani a sacarle la recluta. Lo patearon, le escupieron y dejaron tirado en la puerta de su casa, mientras estas manchitas se fueron corriendo, contentos de darle una de otra mejilla. Pero manchita, obvio, ¿no? Ja, ja, ja. Cuando sus viejos de Heider se enteraron de la cobardía de su hijo, lo castigaron.
pero inmediatamente el niño drogadicto se escabulló cizañantemente de la reprimenda que fue donde su fiel escudero, Pepe, de Sanganillo. Luego de varios días de búsqueda inalcanzable, sus padres lograron encontrarlo, pero esta vez comprando mucha más merca, pasando de la verde a la blanca. Este suceso fue mucho más que suficiente para que lo recluyeran al pequeño Diablillo en un centro de Victoria para menores, lugar donde podrían haber pasado todos los políticos que hoy en día nos roban y asesinan conchudamente, ¿no? Ya después de un año, Heider fue dado de alta y se reencontró con su amigo Pepe, pero ya no volvieron a drogarse, sino ocurrió lo peor. Se volvieron sims y migajeros. No. Porque dejaron de gastar plata en ganja y harina y empezaron a donar a streamers con cara de mimo y serio materia gris. Y eso fue mucho peor que todos los fentanilos por haber y consumido. Salud. O sea, bien. Salud, por favor. Por Pepe, por favor. Por Pepe. Una pregunta, ¿es una referencia a algo de TikTok o algo parecido? O algo que Sí, pasa hay referencias también. constantemente? Sí. Sí, también hay un poema que se llama Hijo de los Reales. Que también está, que es una mofa, una crítica a los streamers que se vendieron a los candidatos, ¿no? Hay un poema que se llama Hijo de los Reales. Ah, y verdad, y hablando de eso también, puta madre, había... Ahí luego lo voy a enseñar.